Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Seis de la tarde, 30 minutos, y llegó el momento de hablar de literatura, pero en realidad de poesía, de la mano de Laura Devetach, de la mano también de Jorgelina Garrote, de la mano, insisto con esto, de un libro que realmente es muy interesante y muy lindo para compartir para aquellos que se dedican a la literatura, tanto para enseñarla como para disfrutarla. Este libro, ¿cómo se llama? La construcción del camino lector. Está editado en Comunicarte, una editorial de Córdoba, porque Laura vivió mucho tiempo en Córdoba. Ahora Laura Devetach. Laura Devetach. Yo le digo Devetach, no sé por qué. Sí, Devetach o Devetach. No, Devetach, sí. Yo también por ahí metía la pata y decía de Devetach, dos veces decía... no, Devetach. Devetach. Fue la esposa de Gustavo Roldán. Vos me preguntabas si vivía... Sí, vive. Tiene mucha producción en LIG, en literatura infanto-juvenil. Y tengo el recuerdo de que firmó un libro cuando mi hija era chiquita. Fuimos a Buenos Aires, a la Feria del Libro de Buenos Aires, de la infantil en julio. Ajá. Y tengo ese recuerdo. Mi hija tenía 2 años, le firmó un libro, y encima a mi hija, cuando yo le dije dáselo para que te lo firme, se lo arrojó por la cabeza. No, yo no sabía cómo disculparme, y ella me dice no hay problema, se nota que le va a gustar, porque tenía una energía, mi hija se lo arrojó, digamos. Pero bueno, cosa de chico. Claro. Cosa de chico, ella está acostumbrada. Y bueno, y sus hijos también se dedican al arte, desde el punto de vista del arte verbal. Son dibujantes, escritores, y hacen libros juntos. Sí, el hijo creo que está en España, y la hija acá en Argentina, y se llaman como ellos, Laura y Gustavo. Laura y Gustavo, o sea... Roldán Devetach. Claro. Bueno, y este libro en realidad tiene muchos artículos. Yo no te voy a hablar del libro en particular porque en ese sentido es muy intenso, tiene mucho contenido, y me centré en una parte, en un artículo que se llama Estar en Poesía, y fui tomando algunas ideas que me parece que, bueno, nos pueden servir para esta columna. ¿Y qué significa esto de estar en poesía? Ella dice que estar en poesía es una forma de estar en el mundo, es una forma de conocimiento. ¿Y qué sería una forma de estar en el mundo, esto de estar en poesía? Dice que es una suerte de estar abiertos a todos los estímulos artísticos que nos propone la realidad, o bien también todo aquello que viene del arte. Pero pensemos que la realidad también nos está brindando estos estímulos y que no siempre estamos abiertos y por eso no los vemos. ¿Y qué significa esto de estar abierto a los sentidos? Bueno, habla de valorar la sensibilización y la libertad del lenguaje. Cuando hablamos de los sentidos pasa por todo lo que reconocemos a través de los sentidos, ¿no? De la vista, del gusto, del tacto, de todo lo que conocemos. Y ella dice, bueno, no pensemos que esta cuestión de lo poético pasa por pensar en una función lingüística ornamental, algo que está de adorno, sino que va más allá esto de estar en lo poético o estar, como decíamos al principio, en modo poesía. Dice que es un ejercicio del lenguaje, no nos olvidemos de eso, para expresar lo que sabemos, lo que sentimos, pero también aquello que sentimos y no sabemos cómo expresarlo, porque no sabemos cómo, no sabemos con qué palabras, y está ahí y está pujando y quiere salir y hasta a veces nos inquieta, está como reprimido. Sabemos que hay algo y no sabemos cómo darlo a la luz. Entonces dice que bueno, hay que ejercitarse en esta sensibilización y en esta liberación del lenguaje. Y para eso habla de un equipaje poético. Me encantó esa frase, pensar en un equipaje poético. ¿Cómo logramos este equipaje? Dice que hay que ponernos curiosos, ¿no? Como los chicos, ser curiosos, para descubrir, para mirar y aceptar qué elementos ya poseemos y manejamos, pero no sabemos que los tenemos,
y también ir indagando en aquello que podemos conseguir a través de este ejercicio, porque también pensemos que a través del arte tenemos esa suerte de liberación, ¿no? De expresión de lo que nos está pasando, y creo que en esta época de cuarentena estamos necesitando expresarnos. Una manera es justamente a través de este camino que nos propone Laura, que es estar en poesía. Y cita también a George Sand, dice entrar en poesía. Esta expresión, entrar en poesía, como nos tiramos al agua o como nos ponemos al sol. Y por eso dice hay que defender este estar en poesía, porque de esa manera consolidamos la creatividad personal y construimos el imaginario. Y me gustaría leerte algunas preguntas que ella se hace y que también nosotros nos podemos hacer, porque en realidad si pensamos en la poesía, quizás la gente que está escuchando piense en, no sé, en alguna experiencia que haya tenido en la escuela y crea que solo eso es poesía. Y la poesía es mucho más allá de lo que es la palabra escrita. Ella habla de este estado poético como forma de conocimiento y también como forma de poder observar la vida cotidiana desde otro lugar. Y si yo te digo estas preguntas, seguramente vos recordarás que seguramente algo en tu infancia habrás tenido, como por ejemplo, pregunta: ¿jugué con poemas y canciones? ¿Repetí coplas, palabras rítmicas? ¿Vienen a mi memoria refranes, canciones, oraciones, juegos? Cuando canto, ¿entiendo lo que canto? ¿Puedo citar un verso, un dicho, una parte que me guste? ¿Leo poesía? ¿La busco? ¿Sentí o pensé que no por ser poesía tiene que ser buena? ¿Encuentro las mismas emociones? ¿Me inquieto del mismo modo ante una melodía, un dibujo, una huella en arena, el nudo de una madera, el tejido de las nervaduras de una hoja, una tela de araña, la expresión de un rostro, el sonido de las campanas, la luna, un panadero volando? ¿Es bello el olor? ¿Es horrible cierta belleza? ¿Me detengo a pensar en las cosas que me gustan en serio y en las que no? ¿Las defiendo? Fíjate que da como para ampliar esa noción de la poesía como género literario, sino una suerte de estar en el mundo de manera poética. Y ella dice que hay que defender ese estado, tanto más que cualquier otro estado que se considere más útil, porque también pensamos que lo poético no es útil y por lo tanto no es importante. Y dice también, ya para ir cerrando, que hay que ayudarse y ayudar a salir de los estereotipos que la sociedad de consumo nos impone. Y desde el punto de vista de los sentidos también, se nos impone sabores, ritmos, olores, y que también eso nos va medrando en nuestras palabras, se van achicando, como también se van achicando esta perspectiva sensorial. Entonces hay que romper con eso, hay que tratar de tener esta suerte de apertura para poder ver las cosas de manera poética. Y hay una frase que vos conocés muy bien, porque de poetas y de locos todos tenemos un poco. Así que hay que animarse a estar en modo poesía. Está bueno. Sobre todo lo que decís tiene mucho que ver con lo que venimos hablando a lo largo del programa, ¿no? Pimpinela, lo dijo también Alba Imhoff, lo dijo Memi, la encargada de crear historias a través de WhatsApp y compartirlas, lo dijo el tanguero, creo que también Cecilia Orellano, y ahora lo repetís vos. Este tiempo de cuarentena a lo mejor no nos deja salir a caminar por la calle tan libremente como lo hacíamos antes, pero no están en cuarentena las palabras. Creo yo que es un buen momento también para estar en poesía, no ser poeta necesariamente, porque a veces uno dice, a ver, yo tengo que ser profesor de lengua y literatura para leer poesía, para compartir poesía, para escribir poesía. No, la cuestión esta de estar en poesía que vos marcás tiene que ver con encontrar también palabras nuevas para expresar, encontrar nuestra propia voz. Claro. Encontrar nuestra propia voz
y este estado, en estar en poesía, pasa por encontrar la propia voz. No necesariamente para que nos pongamos a escribir poesía, ¿por qué no? Si nos queremos aventurar,